Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Se están conectando más. Hola, profesora. Hola, Bárbara. Bien. Hola, Catherine. ¿Me dejas hablar, parece? ¿O no? Hola profesora, buenos días. Buenos días, Anaís. Hola, profe, ¿qué Hola, tal? profe. Hola. Que estén muy... Espero que estén con ánimo de empezar la clase. Nos toca medio temprano hoy día, pero aquí estamos, ¿cierto? Y además nos aprontamos a una semana de receso, ¿no? A la primera semana de receso del semestre. Entonces, cuando nos veamos nuevamente, eh, o sea, nos vemos hoy, ¿cierto? Y mañana, y luego tenemos la semana de receso, y el miércoles subsiguiente tenemos nuestra primera evaluación, según el sílabus. No sé si se acuerdan de eso o lo tienen presente. Bueno, yo sí lo tengo presente. Entonces, por eso quiero partir la clase de hoy compartiendo pantalla con el temario, ¿ya? El temario va a estar en EVA también, y ahora les voy a explicar un poquitito más, ¿cierto?, en qué va a consistir la evaluación, ¿ya? Aquí estoy compartiendo pantalla, me imagino que ya lo ven. Dice temario de la prueba escrita, voy a ampliar la presentación, el tamaño para que se vea mejor. Ahí. Que es el miércoles 7 de octubre. Se nos fue septiembre, chiquillos, ya, ¿cierto? Y entramos de lleno en octubre. Comenzando, ¿cierto?, a nuestra hora habitual, la prueba va a ser de 9:10 y van a tener que entregarla a las 2 de la tarde, a mi correo, como lo hemos hecho anteriormente. Bien, ahí están los puntos, ¿cierto? Lo primero es los conceptos, características y clasificaciones del género lírico que hemos visto, que están en el PowerPoint de la teoría de la poesía, en las grabaciones de las clases, ¿cierto? Y en el artículo de Juan Villegas, que está en EVA. Me imagino que ustedes ya lo leyeron. Si no, hoy día va a haber un espacio en clases para hacer eso, revisarlo, ¿cierto? Y poder comentar, ¿ya? Algunas cosas acá importantes. Luego, ¿cierto? El tema de la connotación y la denotación, las actitudes líricas, las tres principales que ustedes conocen, carmínica, apostrófica y enunciativa, y también, ¿cierto?, las que son más experimentales, podríamos decir, como la autonominación y desdoblamiento, ¿ya? Y por supuesto también el distanciamiento dramático, ¿cierto? Ya, después, ¿cierto?, lo que hemos hablado en clase de la metáfora, A es B, ¿cierto? Las clases que hemos hecho donde ha salido este tema, de esta figura literaria que es base, y les voy a pedir también que lo complementen con el concepto de metáfora que está en el diccionario de Elena Bernstein, que ustedes también tienen en EVA hace semanas, ¿ya? El lenguaje de Elena Bernstein es técnico, ¿ya? Ella es una retórica, ¿ya? Por lo tanto, el lenguaje que utiliza no es un lenguaje, digamos, quizás tan ameno, ¿ya? Pero sí son aspectos técnicos que es importante entender, ¿ya? Por lo tanto, también les pido que, si quieren ustedes, pueden hoy día mismo buscar la definición de metáfora de Bernstein en el diccionario y preguntarme si es que hay algo que no les queda claro de lo que ella plantea sobre la metáfora. Luego, ¿cierto? Los subgéneros líricos, hasta el momento hemos visto el soneto, vimos la rima del soneto, vimos su forma, los dos cuartetos, los dos tercetos, que el contenido es amoroso, los versos en decasílabos, ¿cierto? Y está en EVA la guía de Petrarca, con los textos, ¿cierto? También está la guía con los otros sonetos, ¿cierto? Que leímos, el de Garcilaso y el de Neruda. Y acá los géneros que vamos a ver hoy, la oda y el himno. Espero que mañana alcancemos a ver el madrigal y la elegía. Si no los alcanzamos a ver, simplemente no se toman nomás en la prueba, ¿ya? Y también, en cuanto a método, hemos hablado del método de captar, comprender, analizar e interpretar. Le hice una línea a interpretar porque me gustaría que en la prueba aplicaran el método con un poema, ¿cierto? Que pudieran captarlo, comprender y establecer algunos elementos de análisis.
que ustedes ya conocen. Por ejemplo, dividir entre el lenguaje denotativo y connotativo es analizar, distinguir la actitud lírica es analizar, subrayando, ¿cierto?, las formas que a ustedes les indican la actitud lírica, las huellas textuales, ¿cierto? Hablar de la rima es analizar, hablar del contenido es analizar, hablar de la métrica es analizar, hablar del trasfondo de un texto es analizar, identificar las metáforas es analizar. ¿Ya? Entonces, todo eso contenido en un método, la prueba va a ser práctica, va a ser de análisis de un poema. Voy a hacer varios tipos de pruebas distintos, ¿cierto? Para que no sea el mismo poema para todo el curso. No estoy segura que va a ser un poema, puede que la prueba esté compuesto por más textos, ¿ya? Y también creo importante repasar los poemas que hemos visto en clase. Puede que más de alguno se repita, puede que el análisis de un poema les ayude a entender fenómenos de la lírica, ¿cierto? Que son relevantes y que pueden servirles, ¿cierto? Para analizar otro texto. Entonces, quiero preguntarles si el temario está claro, si lo entienden. Como ustedes pueden ver, está ajustado a lo que hemos visto en clase, ¿ya? Y si hay alguna duda, sería el momento de plantearla. No, profe, se entiende todo. Gracias. Gracias, Camila. ¿Alguien más que habla ahora o calle para siempre? Está clarito. Gracias, Alonso. Yo les voy a pedir, chicos, que repasen hoy día, que echen un vistazo a sus apuntes, a lo que está en EVA, y que si hay algo que no se ha entendido o algo que quieran reforzar, me pregunten mañana, ¿ya? Yo puedo repasar en la medida que ustedes me preguntan. Así es que ahí la tarea es revisar. De lo único que está en el temario que no hemos visto es el texto de Villegas que vamos a ver hoy, y lo de Bernstein, ¿cierto? Que en el fondo es para que ustedes tengan el respaldo técnico, ¿cierto?, del concepto de metáfora, ¿cierto?, de este A es B, que es la figura clave en la lírica, ¿ya? Eso con respecto a la prueba que tenemos la semana subsiguiente, ¿ya? Entonces no olvidar que tenemos una evaluación ahí, ese día, ¿ya? Va a llegar la evaluación a través del correo electrónico del curso, y luego, ¿cierto?, ustedes también me lo reenvían a mi correo, como ha sido costumbre también en el semestre anterior. Bien, quiero mostrarles ahora otra cosa que tiene que ver, ¿cierto?, con... Espérenme un segundito, voy a apagar el temario mejor. No apagarlo, a cerrar el archivo, ¿ya? Para que se vea lo otro que les quiero mostrar. Y que tiene que ver con la clase de hoy, ¿ya? Aquí está. Hoy día vamos a continuar con los subgéneros clásicos, ¿ya? Recordemos que el soneto es un subgénero clásico. Perdido, ¿cierto? Ahí en la historia medieval, no se sabe quién lo inventó en realidad. Sí se sabe que quien lo consagró para el tema amoroso fue Francesco Petrarca. Sabemos que el soneto es una forma visual, ¿cierto? Que, o sea, que yo lo veo y sé inmediatamente que es un soneto, tiene una forma muy definida, tiene la rima consonante, la distribución de la rima generalmente abrazada o alternada, es de tema amoroso generalmente, o tiene que ver con las pasiones, ¿no? Con el aprovechar los placeres, como habla, ¿cierto?, el texto de Garcilaso, ¿no?, que veíamos, el soneto 23, ese bello soneto 23. Entonces, hoy día vamos a hablar de unos géneros que, aunque ustedes no lo crean, son más antiguos, por lo menos uno, más antiguo que el soneto, ¿ya? Quizás el primero con el que surge la lírica. Me refiero al himno. A ver si podemos, si puedo compartir pantalla. Vamos a ver, no me da la opción de compartir justamente el PPT. A ver qué pasa. Ahí está. Y me refiero entonces, a ver si aparece ahora. Ahí está. Claro que tengo muchas cosas, muchas pestañas abiertas. Ahí está. Son dos subgéneros que quiero ver hoy día con ustedes. Y este es el más antiguo, el himno, ¿ya? Es un subgénero perdido en la historia de la humanidad, no se sabe cuándo empezó. Sí se sabe que es un subgénero que está unido a lo religioso, ¿ya? Muy asociado a lo religioso. De hecho, en muchas iglesias de distintas religiones,
Hasta el día de hoy se entonan himnos, ¿no? Y son cánticos sagrados, con una música solemne, ¿ya? O sea, hay un género musical, himno, pero también hay un género poético, himno, ¿ya? Como aparece acá, el himno tiene, cierto, su etimología en el griego himnos y el latín himnus, que significa canto de alabanza, fíjense, a los dioses o a los héroes. Entonces, así como el soneto es un género que se dedica a lo amoroso, el himno es un canto de alabanza, y no a cualquier cosa, sino a los dioses o a los héroes. Su raigambre es lo sagrado. Su forma lírica siempre es solemne, no hay himnos chistosos, no hay himnos en broma, ¿ya? Siempre es una forma lírica exaltada, es solemne, es sublime, es serio, ¿ya? Es un género serio. Generalmente, no siempre, generalmente el sujeto lírico o el hablante, ¿cierto? Es la primera persona del plural, desde un nosotros, ¿ya? Que se dirige a un tú lírico. O sea, podríamos decir, elucubrar, ¿cierto?, que la actitud lírica de los himnos siempre es apostrófica, porque siempre está alabando a, adorando a. Pero no todos los himnos son así, ¿ya? Esta es como una generalidad, digamos, ¿ya? Hay que analizar himno a himno cómo funciona, digamos, este subgénero. Luego, ¿cierto?, tenemos que también, lo que yo decía, ¿no?, que surge del ámbito religioso. Luego, ¿cierto?, se va a ampliar a otros temas, como, por ejemplo, va a haber himno a ciertos héroes, va a haber también himno a algunos ideales, ¿cierto?, a conceptos, digamos, a reyes o soberanos, a lugares, a países o a fenómenos que se consideran destacados, ¿ya? Pero la forma más clásica del himno es aquella destinada a lo sagrado. ¿Mm? Y el otro género del cual yo les quiero compartir hoy día es la oda, ¿ya? Antes que se me olvide, el himno, otra cosa que caracteriza su forma es que el himno es un texto siempre que es largo. Es muy raro encontrar un himno corto. En general es una forma de muchas estrofas, una estructura bastante extensa, donde se pondera, ¿cierto?, y se alaba a una entidad, ya sea sagrada, ¿cierto?, o como dice acá más abajo, ¿cierto?, otras instancias, ¿ya? La oda puede ser un poco más corta que el himno, pero igual comparte con él este tono exaltado y también el hecho de ser más o menos extensa, ¿no? La palabra oda corresponde en su etimología al griego ode, que significa canto, ¿ya? Es una composición siempre apasionada, del lenguaje solemne, ¿sí? Pero también festivo, muy elevado. Una oda siempre tiene un lenguaje bastante cuidado. Siempre se versifica quizás esa es la diferencia más grande con el himno, ¿ya? El hecho de que su versificación no es tan rígida como el himno, ¿ya? Puede versificarse en distintos metros, ¿ya? Y su tema pues, también es variado. ¿Mm? Y otra cosa, que aunque la palabra signifique canto, antiguamente las odas se recitaban, ¿ya? A diferencia del himno que de plano siempre se cantó, digamos, ¿ya? Al principio la oda se acompañaba con música y con coros, pero se recitaba. ¿Ya? Era un ejercicio de oratoria, una oda, ¿ya? Y entonces yo les quiero mostrar hoy día algunos de estos textos, ejemplos de odas y de himnos, para que conozcan ya textos de este tipo. Son textos largos, son textos también que invitan mucho a la reflexión, ¿cierto? Y que nos hablan sobre cuáles son también los énfasis de las épocas distintas, ¿no? O sea, ¿por qué alabar determinada entidad o determinado fenómeno? Nos hablan mucho de su contexto de producción, este tipo de género. A diferencia del soneto, que aunque se escriba un soneto en el siglo XII o XIII, el amor es un fenómeno que siempre va a ser más o menos similar, ¿no? En todas las épocas. Se van a dar ciertos temas
que se mantienen, ¿no? Como el amor imposible, no correspondido, ¿cierto? El caso de Petrarca con Laura, ¿cierto? Un amor no correspondido. Acá, ¿cierto? Cuando hablamos de las odas y de los himnos, tenemos un contexto de producción bastante evidente, ¿no? Con respecto a la época. ¿Qué es lo que determinada época, ¿cierto?, quiere rescatar, ¿ya? Entonces, son textos que requieren una lectura bastante concentrada también, ¿ya? Generalmente los alumnos me preguntan cuál es la diferencia entonces, si los dos son cantos, digamos, cuál es la diferencia entre la oda y el himno. Yo diría que hay un matiz bien claro de diferencia en que el himno siempre va a ser más religioso, digamos, va a tener esa impronta de lo sagrado. Y la oda es mucho más diversa, ¿ya? Incluso es más moderna. Me da la impresión, por la historia de la lírica, ¿cierto?, que el himno es más antiguo que la oda, ¿ya? Y entonces por lo mismo la oda es más maleable, más diversa, tiene distintos tipos de versos en términos de la métrica. Es también el género que más se ha recuperado desde los poetas contemporáneos. Por ejemplo, Nicanor Parra, vamos a leer una oda de Nicanor Parra, ¿no? Y una oda antigua también. Entonces, es un género que de alguna manera se ha actualizado más que el himno, ¿ya? A pesar de eso, les traje yo un himno del siglo XX, ¿ya? Para que lo leamos. Es un texto que pertenece a una poeta chilena, ¿ya? ¿A dónde está esto? Acá. Me refiero a Gabriela Mistral, ¿ya? Y entonces vamos a leerlo, lo primero, ¿cierto? Hay una parte en el libro Tala que Mistral publicó luego de, como ella dice, una larga crisis existencial, luego del que murió su mamá, ¿cierto? La muerte de su madre, acentuada por una crisis existencial y religiosa, fue como el trasfondo, digamos, de Tala, ¿ya? Y otra de las cosas que impregna este libro, ¿ya? Que es de 1938, Tala, es el conocimiento de la poeta de México, ¿ya? Que es el país que a ella le abre la mentalidad para lo indígena, ¿ya? Gabriela Mistral conoce lo indígena y empieza a valorar lo indígena chileno desde México, no desde Chile, ¿no? Y entonces en Tala hay bastantes textos dedicados a México, ¿ya? Porque ella vivió allá mucho tiempo, y el libro total está dedicado a Palma Guillén, una amiga de ella mexicana, ¿ya? Y entonces este es uno de los dos himnos de Tala, que se llama Sol del Trópico. Y le voy a dar lectura. Como ustedes se pueden dar cuenta, si ven ahí hacia abajito, hay unos números que están entre paréntesis. Esos números son pies de página, porque la poeta sintió la necesidad de explicar ciertos términos que están en el poema, ¿ya? Y entonces, ojo, fíjense en las características que hemos dicho recién, este tono elevado, solemne, es un himno que consagra la alabanza al sol, ¿ya? Que es lo sagrado en el texto. Porque ustedes me podrían decir inmediatamente, ¿por qué el himno se alaba al sol, profesora? Si usted está diciendo que es lo religioso. Claro que a veces nosotros tenemos la visión de que lo religioso es el cristianismo occidental, pero recordemos que existen hartas religiones, ¿ya? Y entonces este himno al sol es una adoración de acuerdo a las religiones antiguas, indígenas, ¿ya? Ese es el contexto de este asunto. Bueno, dice lo siguiente: sol de los incas, sol de los mayas, maduro sol americano, sol en que mayas y quichés reconocieron y adoraron, y en el que viejos aymaraes como el ámbar fueron quemados, faisán rojo cuando levantas y cuando medias, faisán blanco, sol pintador y tatuador, de casta de hombre y de leopardo, sol de montañas y de valles, de los abismos y los llanos, Rafael de marchas nuestras, Lebrel de oro de nuestros pasos, por toda la tierra y todo mar, santo y seña de mis hermanos, si nos perdemos, que nos busquen en unos limos abrazados, donde existe el árbol del pan y padece el árbol del bálsamo. Sol del Cusco,
blanco en la puna, sol de México, canto dorado. Canto rodado sobre el mayap, maíz de fuego no comulgado, por el que gimen las gargantas levantadas a tu viático. Corriendo vas por los azules estrictos o jesucristianos, ciervo blanco o enrojecido, siempre herido, nunca casado. Sol de los Andes, cifra nuestra, veedor de hombres americanos, pastor ardiendo de grey ardiendo y tierra ardiendo en su milagro, que ni se funde ni nos funde, que no devora ni es devorado. Quetzal de fuego emblanquecido, que cría y nutre pueblos mágicos, llama pasmado en rutas blancas, guiando llamas alucinados. Raíz del cielo, curador de los indios alanceados, brazo santo cuando nos salvas, cuando los matas, amor santo. Quetzalcoatl, padre de oficios, de la casta de ojo almendrado, el moledor de los añiles, el tejedor de algodón cándido, los telares indios en hebras con colibríes alocados, y das las grecas pintureadas al mujerío de Tacámbaro. Pájaro roco, plumón que empolla, dos orientes desenfrenados. Llegas piadoso y absoluto, según los dioses no llegaron. Tórtolas blancas en bandada, maná que baja sin doblarnos. No sabemos qué es lo que hicimos para vivir transfigurados. En especies solares nuestros, viracochas se confesaron, y sus cuerpos los recogimos en sacramento calcinado. A tu llama fié a los míos, en parvas de ascuas acostados, sobre tendal de salamandras, duermen y sueñan sus cuerpos santos, o caminan contra el crepúsculo, encendidos como retamos, azafranes sobre el poniente, medio adanes, medio topacios. Desnuda mírame y reconóceme, si no me he visto en 40 años, con pirámide de tu nombre, con pitahayas y con mangos, con los flamencos de la aurora y los lagartos tornasolados, como el magüey, como la yuca, como el cántaro del peruano, como la jícara de Uruapán, como la quena de 1000 años, a ti me vuelvo, a ti me entrego, en ti me abro, en ti me baño, tómame como los tomaste, el poro al poro, el gajo al gajo, y ponme entre ellos a vivir, pasmada dentro de tu pasmo. Pisé los cuarzos extranjeros, comí sus frutos mercenarios, en mesa dura y vaso sordo, bebí hidromieles que eran lánguidos, recé oraciones mortecinas y me canté los himnos bárbaros, y dormí donde son dragones rotos y muertos los zodíacos. Te devuelvo por mis mayores, formas y bultos en que me alzaron, riégame, así con rojo riego, dámele hervir vuelta a tu caldo, emblanquéceme u oscuréceme en tus lejías y tus cáusticos. Quémame tú los torpes miedos, sécame lodos, avienta engaños, tuéstame habla, árdame ojos, sollama boca, resuello y canto, límpiame oídos, lávame vista, purifica manos y tactos. Hazme las sangres y las leches y los tuétanos y los llantos, mis sudores y mis heridas, sécame en lomos y en costados. Y otra vez íntegra, incorpórame a los coros que te danzaron, a los coros mágicos mecidos sobre Palenque y Tihuanaco, gentes quechuas y gentes mayas, te juramos lo que jurábamos, de ti rodamos hacia el tiempo y subiremos a tu regazo, de ti caímos en grumos de oro, en vellón de oro desgajado, y a ti entraremos rectamente, según dijeron incas magos. Como racimos al lagar, volveremos los que bajamos, como el cardumen de oro sube, a flor de mar arrebatado, y van las grandes anacondas subiendo al silbo del llamado. Hasta ahí. Y ahí están las notas, ¿no? Después ustedes pueden ver, ¿cierto?, que hay explicaciones con respecto a ciertos nombres indígenas que hay en el texto. Bueno, es larguísimo, ¿no? Acabo de leer 4 páginas de texto, quedé media cansada. Cuéntenme qué les parece el texto, si lo habían escuchado alguna vez. Un himno es un torrente de palabras, ¿ya?
Si esto nosotros lo trasladáramos como a un diccionario, si yo les dijera, por ejemplo, hagamos un trabajo con este himno, subrayemos todas las palabras que no conozcamos y empecemos a ver lo denotativo, todas las operaciones de análisis, podríamos estar semanas trabajando, porque como ustedes se pueden dar cuenta, esto es como si fuera una cascada de palabras, ¿no? Solamente para analizar la actitud lírica sería complejo, ¿no? Hay momentos en que la hablante va hacia el sol directamente, una actitud apostrófica, ¿cierto? A veces habla desde el yo, a veces desde el nosotros, y es un tremendo texto. No sé si ustedes, no solamente en su extensión, sino también en lo que dice. No sé si podríamos hacer ese ejercicio de qué es lo que captaron y qué es lo que comprendieron de esta lectura. A ver, ¿quién me puede señalar algunas ideas así de lo que captó? No importa aquí si ustedes saben que no hay respuestas correctas, sino que aquí todos aprendemos. ¿Qué les pareció el texto? Si lo habían escuchado, lo habían leído. Voy a volver aquí a compartir pantalla un poco con el texto. Se A nota ver que si... usa metáforas en Ya, muchas partes. perfecto. ¿Y qué metáforas, por ejemplo, recuerdas? Ay, no sé, pero es que donde es largo es como que uno se va dando cuenta que en toda su extensión usa varias metáforas. Entonces se hace interesante. Ya, perfecto, Natalie. Tienes razón y tu observación es muy interesante por un tema que aquí quiero poner énfasis. No todos los textos son susceptibles de ser analizados de la misma manera, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes ya trasladándolo a una clase, es más probable que ustedes puedan trabajar exhaustivamente un soneto que un himno. Un himno es necesario que los chicos lean himnos, digamos, así como otros géneros, pero, pero requiere otras operaciones de análisis, ¿ya? Que no son quizás, que no tan exhaustivas, o si ustedes quieren hacer una operación exhaustiva, pero tienen que darle un tiempo bastante prolongado a los estudiantes, ¿no? Para que primero hagan un trabajo de vocabulario. Partamos por ahí, y luego, como decía Natalie, perdón, hay un montón de figuras retóricas, de la cual su compañera identifica muy bien que hay una relevante que es la metáfora, y que podríamos subrayar bastantes metáforas en este texto, así por tirar un número cualquiera, digamos, más de 20, o sea, de plano más de 20, ¿ya? Y de poder hacer la identificación A es B, eso ya da para un trabajo final de curso en la enseñanza media, ¿se fijan? Porque es un texto largo. Entonces yo les recomiendo, para cuando ustedes trabajen con estas unidades líricas tan largas, especialmente también por poemarios, que es un solo poema, digamos, que está dividido en cantos, estoy pensando en Altazor, por ejemplo, de Huidobro, ¿ya? La técnica de la segmentación, ¿ya? Hay un profesor que es el profesor, ¿cómo se llama él? Se me olvidó, su apellido es Escobar, es peruano. Tiene un libro que se llama La partida inconclusa, y la partida inconclusa le explica varias técnicas de análisis, y entre otras, explica la segmentación, que es justa, así como tal cual la palabra lo dice, cortar un poema. Ahora, este corte lo puede hacer el profe antes de la clase, o la tarea misma de los estudiantes puede ser cortar un poema, porque resulta que lo que él propone, ¿cierto? Lo propone como una estrategia de análisis, ¿no? Entonces, por ejemplo, cortar el poema, ¿cómo dirían los alumnos? ¿Con qué estrategias? Por ejemplo, la actitud lírica. Un poema que tenga varias actitudes líricas dentro de sí. Y ustedes le pueden decir, segmentenme este poema de acuerdo a las actitudes. Les puede llevar a ustedes a saber si realmente entendieron los chicos las actitudes líricas. ¿Dónde están las actitudes líricas aquí? ¿Cuántas hay? Segmente el poema de acuerdo a eso. O segméntelo de acuerdo al contenido. A ver, es tan largo el texto que tenemos que cortarlo de alguna manera para entenderlo bien. Entonces, su contenido, ya. ¿De qué habla Mistral acá? Del sol, ya, el sol, ¿cierto? ¿Cómo habla del sol? ¿Qué cosa? Vamos al diccionario, ya, busquemos las palabras, ok. Entendamos un poco qué son los mayas, qué son los incas, etcétera. ¿Por qué los incas con el sol? ¿Por qué los mayas con el sol? Un montón de contenido, ¿cierto? Y entonces luego veamos el contenido del poema. Y entonces, ¿cómo ella se inserta ahí como chilena? ¿Se fijan? Ese es un tema ahí dentro de este texto. Y hay, por ejemplo, estrofas donde se habla de un tema y luego se va a otro tema. Sería otra cosa bastante pertinente para segmentar este texto. Cortemos el poema, ¿ya?
Yo he visto ejercicios de segmentación, por ejemplo, de textos muy largos, y se ha segmentado 2 versos primero, donde la actitud lírica, por ejemplo, es apostrófica, y luego el siguiente segmento, ¿cierto? Corresponde, ¿cierto?, a otra actitud lírica, ¿ya? Sería la manera de explicar, por ejemplo, actitudes líricas con un poema largo o de evaluarlas, ¿ya? Y también, por supuesto, la parte contenido. ¿De qué está hablando el texto? ¿Ya? Entonces, yo les vuelvo a preguntar, mientras que me acuerdo de cuál es el nombre de pila del profesor Escobar, autor de ese maravilloso libro La partida inconclusa. Mientras pienso eso, ustedes me comentan qué les pareció el texto, más allá de lo que decía su compañera de las metáforas, ¿no? Y esta adoración o admiración o veneración, como ustedes quieran, al sol. ¿Qué les llamó la atención? ¿Mm? A nivel de sonido, ¿cómo suena este texto? ¿Hay algún fenómeno de sonido que les llame la atención? Fíjense en esto. Americano, adoraron, quemados, blanco, leopardo, llanos, pasos, hermanos, abrazados. ¿Cómo se llama eso? Rima consonante. Ya, rima. ¿Seguro consonante, Alonso? Piensa, por ejemplo, en americano y adoraron. La última vocal acentuada es la A en ambas palabras, pero fíjate que sus consonantes son diferentes, ¿no? Acá tenemos una N, acá tenemos una R y una N. Ambas palabras comparten solo las vocales, ¿cierto? A y O. Y luego quemados, A y O. Blanco, A y O. Leopardo, A y O. Y la línea del poema, aunque para acá, ¿cierto? Tenemos que, por ejemplo, no, pues son todas, ¿cierto? Las consonantes son diferentes. Pasos, hermanos, abrazados. ¿Cómo se llama ese tipo de rima? Donde solo las vocales son las que permiten la coincidencia vocálica. Asonante. Perfecto, Catherine, asonante. El himno generalmente, y Gabriela Mistral escribe con rima asonante, ¿ya? No todos los himnos, no por género, pero sí Gabriela Mistral escribe de esta manera. Siempre el verso par rimando, pero solo las vocales. ¿Se acuerdan estos cuadernos gigantes que ella tenía, que yo les contaba, con muchísimas palabras? A-O, el cuaderno se llama A-O, ¿cierto? Están los manuscritos y son como 300 hojas de puras palabras A-O, ¿ya? Y fíjense siempre el verso par. ¿Ya? La métrica, todavía no voy a entrar en ese tema en el curso, ¿no? Pero la métrica de este poema es bastante exacta, perfecta y bellísima, ¿no? De analizar. Entonces, bueno, ahí está la tarea, ¿cierto? Para que hagan ahí un recorrido por toda la rima de este texto para que comprueben cómo cada uno de los versos pares, no me di el trabajo, ¿para qué les voy a mentir? No me di el trabajo de contar cuántos versos tiene el poema, ¿ya? Pero sí sé que son bastantes y que todos los versos pares de este poema tienen esta rima asonante, ¿ya? Entonces, ese es un himno, chicos, ¿ya? Y si nosotros, por ejemplo, revisamos, me voy a centrar, voy a segmentar el texto, como diría el profesor Escobar, solo por una cuestión escolar y para revisar exhaustivamente con ustedes. Centrémonos en la primera estrofa, ¿ya? Y tenemos acá, por ejemplo, lo que decía su compañera Natalie, ¿no? La metáfora. Faisán rojo cuando levantas, me imagino, ¿cierto? La metáfora A es B. No sé si han visto un faisán, es un animalito. En Chile no es muy frecuente el faisán. Me parece que es más de otros lares, como europeo, ¿no? Y ella dice que el hablante de este texto, que el faisán rojo es el sol, ¿no? Ni siquiera lo nombra A es B, sino que aparece como metáfora pura. Cuando se está levantando el sol, cuando está subiendo, digamos, o sabemos que es la tierra la que se mueve, digamos, pero la imaginación poética hace que acá el sol se levante, ¿no? Y que cuando media, es decir, cuando está a mediodía,
fíjense, faisán blanco. No sé si han estado en esos días de verano, donde el sol está todo lo que da, digamos, y que se ve blanco, ¿no? Si uno lo mira, se ve blanco justamente. Sol, faisán rojo, en el amanecer, sol, faisán blanco, al mediodía. A es B, ¿no? Para nombrarle alguna de las imágenes que están en este texto, ¿no? Y como les digo, yo en esta hermandad latinoamericana, Gabriela Mistral se inserta como chilena, ¿no? Porque luego lleva este sol, si avanzamos, es el sol del Cusco, el sol del México y todo eso, pero también es el sol de los Andes, ¿no? El sol que nosotros vemos ahí por ahí por la cordillera, ¿cierto? Y entonces también se hace parte, digamos, de este grupo adorador del sol. ¿Ya? Ustedes saben que tanto incas como mayas consideraban al sol una de sus deidades más importantes. ¿Sí? Entonces, eso con respecto al himno. ¿Se entiende cuál es la idea de un himno? Y siempre son largos, súper largos. ¿Ya? Bien, quiero revisar también una oda antes de que hagamos un recreo. Y traje dos odas, ya para que leamos. Una es de un autor muy antiguo, Fray Luis de León. Fray Luis es de la época del Renacimiento español. ¿Ya? La Oda a la vida retirada. A lo mejor, ¿alguien ha leído la Oda a la vida retirada? ¿No? Es bien famoso este texto. Cuando yo les digo la vida retirada, ¿a qué se referirá? ¿Qué se imaginan con respecto a vida retirada? ¿Retirada de qué podríamos decir? ¿No? ¿Qué se retiraría acá? ¿Qué sería la vida retirada? ¿Qué se imaginan? ¿Jubilado? ¿Mm? ¿A un jubilado? Ya, como jubilado podría ser. Entendemos retirarse como salir de algo, ¿no? Fuera de. Entonces leamos el texto. Ya, vamos a leer dos odas. Vamos a leer a Fray Luis de León, que es un hombre impactante. Ya, me gustaría por ahí que buscara su biografía de cómo, porque él fue profesor universitario, ¿ah? Aparte de Fray. Enseñaba en Salamanca, y sus colegas le tenían tanta envidia que al final, por una traducción de la Biblia que él hizo, lo acusaron. Y estuvo en la cárcel, fíjense, años. Entonces él dice por ahí en uno de sus textos que qué maravillosa la persona que vive ni envidioso, dice él, ni envidiado. Porque los dos lados se sufren. Bueno, él sufrió siendo envidiado, ¿no? Lo mandaron a la cárcel por una traducción de un texto bíblico, que la Inquisición no le pareció muy bien, ¿cierto? Entonces sus colegas aprovecharon eso para deshacerse de él. Estuvo muchos años en la cárcel, entonces no me extraña que él se quiera retirar, digamos, de todo lo que le pasó. Y después de muchos años él volvió y dio su cátedra nuevamente. Y ahí es famosa aquella escena, ¿cierto?, en que él le dice a sus estudiantes, que no eran los mismos estudiantes, me imagino, no lo sé que la sala estaba llena. Él les dice a sus estudiantes, como decíamos ayer, ¿cierto? Y su clase comenzó, ¿cierto?, de acuerdo a la última clase que él había hecho todos estos años atrás, previo a que lo encarcelaran. Era una tremenda historia ahí, Fray Luis de León. Entonces, voy a leer rápidamente a Fray Luis, el texto del siglo XVI, Oda a la vida retirada. También se lee mucho en media por los tópicos que hay acá. Y posterior a eso voy a leer también rápidamente una oda de Nicanor Parra. ¿Ya? Oda a la vida retirada, Fray Luis de León. Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Que no le enturbia el pecho de los soberbios grandes el estado, ni del dorado techo se admira fabricado del sabio moro en jaspe sustentado. No cura si la fama canta con voz su nombre pregonera, ni cura si encarama la lengua lisonjera lo que condena la verdad sincera. ¿Qué presta mi contento si soy del vano dedo señalado? O sea, ¿qué me sirve a mí si todo el mundo sabe quién soy yo, digamos? Si en busca de este viento ando desalentado, con ansias vivas, con mortal cuidado, o monte, o fuente, o río, o secreto seguro deleitoso, roto casi el navío, a vuestro almo reposo huyo desde aqueste mar tempestuoso. Así sentía la vida él, me imagino, ¿no? Como un mar tempestuoso. Un no rompido sueño, un día puro, alegre, libre quiero.
No quiero ver el ceño vanamente severo de a quien la sangre ensalza o el dinero. Despiértenme las aves, con su cantar sabroso no aprendido. No los cuidados graves del que siempre seguido, el que al ajeno arbitrio está atenido. Vivir quiero conmigo. Fíjense en este verso, ¿no? Vivir quiero conmigo. Gozar quiero del bien que debo al cielo, a solas, sin testigo, libre del amor, de celo, de odio, de esperanza, de recelo. Del monte en la ladera por mi mano plantado tengo un huerto, que con la primavera de bella flor cubierto ya muestra en esperanza el fruto cierto. Y como codiciosa por ver y acrecentar su hermosura, desde la cumbre airosa, una fontana o fuente, una fontana pura, hasta llegar corriendo se apresura. Y luego sosegada el paso entre los árboles torciendo, el suelo de pasada, de verdura vistiendo, y con diversas flores va esparciendo. El aire del huerto orea y ofrece mil olores al sentido. Los árboles menea con un manso ruido que del oro y del cetro pone olvido. Téngase su tesoro los que de un falso leño se confían. No es mío ver el lloro de los que desconfían cuando el cierzo y el ábrego porfían. La combatida antena cruje y encierra noche el claro día. Se torna, al cielo suena, confusa vocería y la mar enriquece en la porfía. A mí una pobrecilla mesa de amable paz bien abastada me basta, y la vajilla de fino oro labrada sea de quien la mar no teme airada. Y mientras miserablemente se están los otros abrazando con sed insaciable del peligroso mando, tendido yo a la sombra esté cantando. A la sombra tendido, de hiedra y lauro eterno coronado, puesto el atento oído al son dulce acordado del plectro, que es un instrumento, sabiamente meneado. ¿Qué es lo que quiere este hablante lírico? ¿Qué es lo que alaba en este texto? Maravilloso. Quiere estar solo, sí. Quiere estar solo, pero lo tienen hasta la coronilla, yo creo, ¿cierto? Quiere estar cuando dice de las otras personas que están sonriendo, abrazados, es como que siento que el poeta está diciendo que la otra gente está como, no sé, como que es falsa, están todos juntos falsamente. Absolutamente. Sí, como de la hipocresía del resto. Sí, busca Habla como mucho de, bienestar, sí, tranquilidad para él solo. Claro, alejarse como de todo lo mundano, lo hipócrita, lo malo del mundo. la gente interesada en la plata, ¿no? Por ahí habla del dinero, ¿no? O de los que les interesa la fama, como decir, ya váyanse a la punta del cerro, digamos. O sea, en realidad él quiere irse a la punta del cerro, ¿se fijan? La oda a la vida retirada, ahí que haya una fuente de agua, que los pajaritos le canten, tocando el plectro, ¿cierto? Que es un instrumento musical, y viviendo en una especie de oasis creado para sí mismo. Vivir quiero conmigo, ¿cierto? Dice. Hay una hipérbole, ¿no? Porque ¿con quién voy a vivir? O sea, bueno, tengo que vivir conmigo, no, como que no me queda otra, digamos, ¿no? Pero él pone énfasis en eso, ¿no? Quiero estar solo, como dicen ustedes, y quiero estar tranquilo, apartado y en un espacio bastante especial, ¿no? Que él en su imaginación poética va comunicando al lector. Podríamos desglosar este espacio, ¿no? Podríamos segmentar este texto de esta manera, ¿no? Cuando Fray Luis de León habla, ¿cierto? Plantea en el texto de lo mundano, podríamos segmentarlo así, ¿no? Lo mundano por un lado, lo campestre por el otro, ¿cierto? Donde está su mundo ideal. Él quiere eso, irse para allá, ¿cierto? Donde sea que esté sea allá. Déjenme solo, ¿ya? Déjenme solo y vivir tranquilo, ¿no? Y vivir en un entorno natural. ¿Ya? Él no quiere vivir en la punta de un edificio, en ese tiempo no existían los edificios, pero no le interesa la cuestión citadina, ¿no? Es una especie de búsqueda de lo natural. No sé cuántos tienen ese sueño aquí, ¿no? Bueno, hoy en día yo creo que estamos todos necesitados de lo natural, ¿no? De volver a la naturaleza, porque hemos estado mucho en las casas. Entonces, es un bello texto. Yo voy a volver a esta oda después, porque a propósito de unas figuras literarias que me interesa destacar en Fray Luis, en este texto, ¿ya? Pero me gusta que lo conozcan, que lo lean, les voy a poner la guía de nuevo, que lo relean, para que vayan desglosándolo y vayan segmentando todo lo que tiene, ¿ya? No solamente, la sencillez también, ¿no? Me basta una mesa pobre,
¿ya? Déjense para ustedes la de fino oro, la vajilla de fino oro, ¿cierto? Y que andan con sed, ¿cierto? Abrazándose de manera miserable, ¿cierto? Ya no me interesa nada esa cuestión. Quiero estar tranquilo, ¿no? Tranquilo con lo poco que basta para vivir y punto final, ¿ya? El sueño de Fray Luis. Oda a la vida retirada. Esa es su alabanza. Destaco, chicos, que además nosotros tenemos, siempre sacaba Neruda a cuento, pero hay que decirlo, Neruda es uno de los que ha traído, ha recreado los géneros clásicos. Lo veíamos con el soneto en la clase pasada, y también Neruda le ha dedicado libros a las odas, ¿no? Las odas elementales es un libro de Neruda de puras odas, ¿no? Y están todos varios libros de oda. El tercer libro de las odas yo se los recomiendo, ¿cierto? De Neruda. Está su famosa oda al caldillo de Congrio, ¿cierto? Y la oda al diccionario, que generalmente se lee por los niños chicos, ¿cierto? Y un montón de otros textos ahí de Neruda, ¿cierto? Donde él recrea este género antiguo, ¿no? La alabanza, el canto, ¿cierto? Hacia un fenómeno, en este caso de Fray Luis, ¿cierto? Hacia la vida retirada. Y en el caso de Nicanor Parra acá, las palomas, ¿ya? Las palomas de la plaza, me imagino, ¿no? Oda a unas palomas. Qué divertidas son estas palomas que se burlan de todo, con sus pequeñas plumas de colores y sus enormes vientres redondos. Ojo con la rima. Mistral, verso par, fíjense en esto. Qué divertidas son estas palomas que se burlan de todo, con sus pequeñas plumas de colores y sus enormes vientres redondos. Pasan del comedor a la cocina, como hojas que dispersa el otoño, y en el jardín se instalan a comer moscas, de todo un poco. Picotean las piedras amarillas o se paran en el lomo del toro. Más ridículas son que una escopeta o que una rosa llena de piojos. Sus estudiados vuelos, sin embargo, hipnotizan a mancos y cojos, que creen ver en ellas la explicación de este mundo y el otro, aunque no hay que confiarse, porque tienen el olfato del zorro, la inteligencia fría del reptil y la inteligencia larga del loro. Más hipnóticas son que el profesor y que el abad que se cae de gordo, pero al menor descuido se abalanzan como bomberos locos. Entran por la ventana al edificio y se apoderan de la caja de fondos. A ver si alguna vez nos agrupamos realmente todos y nos ponemos firmes como gallinas que defienden sus pollos, ¿no? Ese es el texto de Parra. Y aquí fíjense cómo la oda habla del contexto de producción. Es muy distinto esto del tono sublime de la oda retirada, a la vida retirada, ¿no? Se nota que Parra está hablando de su personaje favorito, ¿no? Este hablante lírico, este viejo que va a la plaza a tirarle, viejo mañoso, ¿cierto? Que va a la plaza a tirarle miguitas, ¿cierto? De pan a las palomas, y que ahí, ¿cierto? Piensa o no hace nada, y ahí pasan los días, ¿ya? Para muchos estas palomas que andan en la plaza son seres que no tienen ninguna importancia, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿desde dónde está hablando Parra? ¿Por qué este hablante ensalza a las palomas? Y una respuesta posible sería que justamente la sensibilidad del hablante, este es un anciano capaz, ¿cierto? Pensando en todo el contexto de la obra de Parra, que justamente las palomas son su única compañía, ¿ya? Y ahí está en la plaza, ¿cierto? Pensando, como dice el poema, en este mundo y en el otro, ¿ya? Y yo no sé a ustedes, pero a mí me llama mucho la atención el final del texto, ¿no? Si el profesor Escobar dijera, segmenten este texto, personalmente, aquí hay dos partes que el mismo poema señala, ¿no? La primera parte donde se habla de las palomas, y la segunda estrofa que es bastante interesante, ¿no? Si alguna vez nos agrupamos, es como que ahora el sujeto cambió, ¿se fijan? Y nos ponemos firmes como gallinas que defienden sus pollos, como que está hablando a otra instancia, ¿se fijan? Hasta ese momento hablaba de las palomas, no a las palomas, hablaba de las palomas. Y ahora como que hay una actitud apostrófica, dando como una especie de sermón chico a un grupo
que no se sabe exactamente quién es, ¿no? Entonces, ¿cuál es la impresión que les da a ustedes esta estrofa y todo este texto de la Oda a las Palomas? Como se fijan ustedes, más corto que el otro, ¿no? Parra está como modernizando un poco el género acá, pese a que mantiene el tono de alabanza, ¿no? A ver, cuéntenme, ¿qué les parece? Si tuviéramos que hacer el ejercicio para la prueba, ¿qué diríamos de este texto? Captar y comprender. ¿Qué entendemos de la primera estrofa? ¿Qué entendemos de la segunda? Yo creo que al final uno se da cuenta que la figura de la paloma es una metáfora en sí. Quizás al principio las enaltece o destaca la figura de las palomas, y luego nos damos cuenta que las palomas quizás no son el animal en sí, sino que pueden ser personas que actúan como palomas. Muy interesante, Catalina. Perfecto, sí. Y efectivamente, o sea, a mí me llama la atención cómo hay un traspaso, ¿no? de objeto lírico de la paloma a este todo, ¿cierto? Que él pide que se pongan firmes. O sea, gente que actúa como paloma. Muy bien, muy bien. ¿Qué otra idea les surge? ¿Qué me pueden decir del texto? Ya sea a nivel de su rima, que yo les decía pusieran atención, o de las metáforas que hay acá. ¿Qué es lo que ven en este texto? Hablemos de la rima. Todo, redondos, otoño. Fíjense que el verso impar se deja solito, porque si yo digo son, colores, cocina, da lo mismo, pero si digo todo, redondos, otoño, poco, toro, piojos, cojos, etc. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué rima es? Termina en sonante. Consonante. ¿Es a o con? ¿Asonante o consonante? Asonante. Asonante, muy bien. ¿Por qué, Enzo? ¿Por qué es asonante? Porque, ¿me puedo mostrar otra el texto para Por explicar? supuesto. Veámoslo ahí. Todo, redondos, otoño, poco, etcétera. Como las consonantes no son las mismas, pero ¿cómo se llama esta? Ah, se No, me sí fue te la idea. entiendo, vas bien, vas bien. No son las mismas consonantes, pero se repiten las vocales. O, Eso. todo redondos. Y fíjense que en la carga de voz se da a partir de la última vocal acentuada. ¿Cuál es la última vocal acentuada de la palabra todo? Esta O, to, do, ¿cierto? Redondos. La primera vocal de la palabra redondos es la E, pero la E no está acentuada. La carga de voz está en don, ¿cierto? Redondos. Y entonces la otra es todo, redondos. Otoño, poco, toro, ¿ya? Es un poco más difícil de captar la asonante que la consonante, porque la consonante es la identidad total del sonido, vocales y consonantes, como los sonetos, ¿ya? Pero generalmente las odas, la rima de las odas va en verso par, rima asonante. Así que ahí hay que tener ojo. Es parte de la tradición poética clásica, ¿ya? Hacer rimar los pares. 2, 4, 6, 8. Entonces, el ojo analítico ahí, siempre mirar los versos pares. Sobre todo en las odas y en los himnos, ¿ya? ¿Se entiende o no la diferencia entre la asonante y la consonante? Pero tienes que saberlo para la prueba. Profe, sí se entiende. Qué bueno. Sí, Ya, profesora. qué bueno eso, me alegro que se entienda. Espero que todos los demás también entiendan, si no tienen que decirlo hoy o mañana. Ahora, ¿se entiende lo del himno y lo de la oda? ¿Hay alguna pregunta? Entendiendo que los textos no los hemos analizado exhaustivamente, o sea, estamos dando una pincelada aquí para que ustedes conozcan el género, ¿ya? No es un análisis exhaustivo este para nada, entonces van a quedar los textos en EVA para que ustedes le echen un vistazo más largo,
Y yo voy a volver a veces sobre algunos de estos textos también para señalar unas figuras ahí que me interesan. Eso, ¿ya? Entonces ahora son más de las 10, vamos a hacer un alto. ¿Por qué? Porque es recreo y también porque quiero que revisen en EVA este texto. No sé si estoy compartiendo pantalla, parece que no. Voy a compartir pantalla primero, ahí. De nuevo no me lo muestra, espérenme un poquitito para cerrar unas cosas y poder compartir esto que es lo que me interesa. Es el Teoría de Historia Lírica, que pertenece al profesor Juan Villegas, ¿cierto? Él es un profesor de la Universidad de Irvine, y nos interesa este texto por lo que nos puede aportar para la conceptualización de la lírica, ¿ya? Y para su caracterización, a ver si me la muestra ahí, la cuestión está, sí, ahí está. Este texto, ¿ya? Les voy a pedir, esta NEVA, Teoría de Historia Literaria y Poesía Lírica, tiene 4 páginas, entonces yo les voy a pedir que nos reunamos de nuevo a las 10:30, para que comentemos este texto de Villegas, y también por si hay alguna duda con los poemas que vimos en esta primera parte, ¿ya? Entonces vamos a hacer un alto de media hora. A las 10:30 nos juntamos y retomamos. Bueno, voy a pausar la grabación. Bien, no sé si están por ahí. Retomemos la clase, ¿les parece? ¿Alcanzaron a leer el texto? Sí, profe. Sí, qué bueno. Bien, voy a compartir pantalla con el texto de Villegas. Hay solo algunas cosas que a mí me interesa que ustedes destaquen de este texto. La preocupación de Juan Villegas acá es de establecer algunos postulados para periodizar, ¿no? Para establecer criterios y así poder hablar de generaciones, ¿no? Los poetas, por ejemplo, de los 80 o los poetas del 60, ¿qué los une, ¿no? Qué tipos de mecanismos utilizan, ¿cierto?, que pueden ser comunes a la generación. Ahora, nuestro objetivo como curso es más humilde que ese, ¿no? Nuestro objetivo es entender un poema y aprender a analizarlo. Entonces, por eso no voy a, no me voy a preocupar in extenso de todo el texto. Voy a poner el acento con ustedes solamente en algunas cosas, ya que a mí me parecen importantes. Pero no sé si antes de partir yo, si ustedes tienen alguna pregunta específica sobre el texto. ¿Ya? Yo voy a hacer brevemente un recorrido por las ideas que a mí me interesa destacar, pero si hubiese algo que no se entendió bien, quiero escucharlos. ¿No? Ya. Bien, Profe, dime. es que el autor también habla sobre que los escritos de los autores no se ve por la época en que fue escrito, sino que es como una anécdota. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere a que generalmente se piensa que la manera de agrupar a los autores es por periodo histórico, ¿ya? Pero que lo que él quiere plantear es que también hay otros criterios, ¿ya? Y entre esos criterios está lo que tú decías con respecto a la anécdota, o sea, un hecho, ¿ya? Porque a veces entendemos la anécdota como algo chistoso, ¿no? Pero creo que Villegas se está refiriendo acá a la anécdota como un hecho que marca una generación. Y entonces, independiente, por ejemplo, en Chile, el golpe de Estado. Entonces, independiente de que el poeta en ese tiempo haya tenido 5 años o haya tenido 40, ya el golpe de Estado está en el texto. Entonces ahí hay un problema, porque tenemos poetas de distintas generaciones, pero hablando de lo mismo. ¿Qué pasa ahí? ¿Ese es un grupo poético? Esa es la pregunta de Villegas con respecto a eso. ¿Ya? O sea, ¿realmente está bien pensar en la edad y pensar en la época que los poetas viven para agruparlos? O sea, basta con decir lo que yo decía al principio, los poetas del 60, los poetas del 80, o habría que pensar en otras periodizaciones. Por ejemplo, lo que él decía, el temple de ánimos, ¿no?
que una generación se exprese de una determinada manera o que hablen de un espacio recurrente. O sea, por ejemplo, en Chile se habla de los poetas del lar, son los poetas del sur de Chile, como Tellier, ¿no? Que celebran esta naturaleza tipo Fray Luis de León, ¿ya? Como un espacio utópico de la infancia, de felicidad. Y a lo mejor los poetas del lar pueden tener distintos años, haber nacido en distintas épocas, pero los une esa característica, añorar el hogar. ¿Me entiendes, Camila, o no? Sí, Ya, entonces eso sería con respecto a ese tema. Villegas se está preguntando eso, ¿cómo clasificar a los poetas? ¿Cómo periodizarlos? Ahora, en realidad a mí no me interesa tanto cómo periodizarlos en este momento del curso, me interesan otras cosas que quiero destacar, ¿no? Cuestiones que tienen que ver y que a ustedes les van a servir para analizar los textos. ¿Cierto? El tema de que todo poema, aquí estoy leyendo en la columna izquierda lo subrayado, todo poema va a comunicar una visión de mundo, ¿ya? Al igual que cualquier texto literario. Y que esta visión de mundo tiene un temple de ánimo. Más adelante él define el temple de ánimo, ¿no? Obviamente el temple de ánimo se observa en el hablante lírico, ¿cierto? Lo comunicado es simplemente el temple de ánimo, dice él. El fundamento para una historia de la lírica es suponer un sustrato común, la sensibilidad poética en una serie de escritores de una instancia histórica. ¿Ya? Es decir, que en el fondo, bueno, acá desde el fundamento hacia adelante, él de nuevo vuelve a su objetivo de hacer una historia de la lírica, ¿no? Acá lo que más me interesa es este tema, ¿no? Que ustedes entiendan que el texto lírico comunica una visión del mundo, que la visión del mundo estructura el texto, ¿cierto? Y hay un concepto que es el concepto de temple de ánimo. Luego, ¿cierto?, que los constituyentes de la lírica, la función de la lírica, o sea, la lírica tiene una función, pero no es intrínseca, es decir, la lírica no tiene siempre la misma función o no depende totalmente del texto, sino que la función de la lírica siempre va a estar determinada por el grupo social o por las tradiciones literarias y artísticas dominantes. Ejemplo de esto, el soneto. Dijimos que el soneto era un texto para hablar de amor, pero eso ¿a quién se le ocurrió? A Petrarca, y Petrarca estableció una tradición, ¿no? Y entonces tenemos que la función del soneto es hablar de amor. ¿Por qué? Porque hay una tradición literaria que dice que así es, una historia de poetas que han tomado el soneto para los mismos efectos, ¿ya? Entonces por eso dice que no es intrínseco. Intrínseco es cuando algo pertenece a algo de por sí, ¿no? O sea, así como, no sé, la calculadora sirve justamente para hacer cálculos matemáticos, o sea, es algo, la función es intrínseca al objeto. En este caso dice que la función de la lírica no es intrínseca y está mediatizada por otros elementos, que puede ser el grupo social. Por ejemplo, el hecho de que la función de la lírica cancioneril sea unir a las personas en torno a una ideología, por ejemplo, ¿ya? Eso también está mediatizada por la cuestión social, ¿ya? Incluso por una ideología podría ser, ¿ya? Esa es otra idea importante del texto. Luego, si sigo acá en la columna derecha, el tema de un poema, el mensaje de un poema, el envío poético de un poema, ¿cierto? Dice, se encuentran vinculados con la función evidente, o sea, un texto sirve para, por ejemplo, el soneto sirve para hablar de amor. Es evidente que la función va a estar relacionada con el tema del soneto, con el mensaje que sería la especificación, ¿no?, de este tema. O sea, si el tema es el amor, ¿cuál es el mensaje sobre el amor del soneto? ¿Ya? ¿Y de qué manera se envía? Es decir, si esto llega con esta lírica oral. Ustedes saben que el soneto nace para la escritura, porque su forma es tan característica, ¿no?, que yo veo y veo que es un soneto, ¿no? Entonces, está hecho para la escritura. Y todo eso tiene que ver con la función del texto, plantea Villegas. Bueno, y ahí dice, ¿cierto?, que hay ciertos temas que podrían también ayudarnos a hablar de un grupo de poetas, ¿no? Nuevamente acá también hilamos para buscar el concepto, ¿ya? La estructura. ¿Qué es una estructura? Un elemento unificador. Y para él, ¿cierto?, para Villegas, la estructura de un poema se fundamenta en el temple de ánimo del hablante lírico, ¿cierto?
La composición, dice él, es la entrega gradual de lo comunicado. O sea, el poeta compone los versos, ¿cierto? Entonces, se habla de composición poética cuando está en proceso el poema, de escritura. Y por supuesto, en el poema en proceso y en el poema terminado, yo puedo entender cuál es la visión de mundo y cuál es la sensibilidad que el poema manifiesta. ¿Ya? Acá, página 2, ¿cierto? El hablante. Hay bastante aquí, Villegas y Lafino, en distintos conceptos para hablar del hablante. Yo diría que acá, cierto, hablante o hablante lírico, voz poética y yo poético son denominaciones que se utilizan para la voz del poema, ¿ya? A diferencia del yo poético ideal, que luego Villegas mismo lo describe, ¿no? Y entonces aquí nuevos conceptos para el análisis que ustedes ya conocen, ¿no? Y esto aquí, tomar apuntes, ¿cierto?, de todo lo que a ustedes les sirva para analizar un texto, ¿ya? Hemos dicho, ¿cierto?, la estructura, el temple de ánimo, la voz lírica, la actitud lírica, la perspectiva. Fíjense en esto que menciona Villegas, también podemos poner atención en la perspectiva, o sea, en qué espacio está ubicado el hablante lírico, si es posible saberlo, o en qué tiempo se ubica, si habla desde un presente, habla desde un pasado, es un hablante que habla desde el futuro, ¿ya? Hay muchas maneras de situarse en el espacio y en el tiempo. Bueno, el tono. Recién decíamos, ¿cierto?, que un himno es un tono exaltado, ¿cierto? Es decir, en que el hablante está justamente intentando mostrar lo alabable que es un fenómeno, ¿no? Por lo tanto, es necesario, ¿cierto?, un tono exaltado. Hay otros tonos más melancólicos también, ¿cierto?, en lírica. Bueno, el temple de ánimo, como decía, más adelante aparece definido. Luego, ¿cierto?, esto es importante, ¿cierto?, que el hablante siempre va a estar condicionado por 3 factores: las características del autor, que de una u otra manera se manifiestan a través de él, ya de modo anecdótico o implícito, dice él, pero siempre hay una relación, dice Villegas. Ahora, podríamos también dudar de eso, o sea, la mayoría de las veces sí, pero también hay momentos en que el autor se enmascara en su texto, ¿cierto?, o se distancia profundamente de él. Podríamos problematizar esto, pero a nivel general, lo que dice Villegas, por supuesto que es cierto, ¿no? También el hablante está condicionado por la tradición poética, ¿sí? ¿En qué sentido? En el sentido que justamente el hablante se crea en función de una tradición, ¿ya? Y entonces, por ejemplo, volviendo al ejemplo del soneto, el hablante poético de un soneto la mayoría de las veces está enamorado, ¿ya? Y eso tiene que ver con la tradición. O el hablante de un himno siempre está subyugado a aquello a lo cual dedica el himno, ¿no? Y eso también hay un componente ahí de la tradición, ¿no? Bueno, y dice que finalmente el hablante es como una necesidad constitutiva, evidentemente, o sea, depende mucho la estructura del poema del hablante. Y aquí está la definición de temple de ánimo. La leemos todos, dice, es la emotividad que potencia la actitud básica del hablante lírico o yo poético. Ese es el temple de ánimo. Entonces yo podría decirles, la prueba, ¿me pueden describir el temple de ánimo de este hablante lírico? O sea, podemos decir es una actitud carmínica, ok. ¿Y cómo se siente? Ese es el temple de ánimo, ¿no? Su emotividad. Villegas dice, el temple de ánimo impregna la totalidad del poema y se constituye en la clave para aprender, se fijan, para retener la actitud de la voz poética y la estructura del poema. O sea, todo eso está unido, ¿no? Temple, hablante, estructura. Seguimos, ¿cierto? Los motivos de un poema tienen que ver con la visión de mundo y con la sensibilidad de la época, dice Villegas. Acá una idea que reafirma lo que habíamos visto de Spank, que en la lírica el espacio poético no vale en cuanto a representatividad de un sector del mundo, o sea, no interesa describir un espacio, sino que en el fondo el espacio tiene más que ver en un poema con el temple de ánimo de la voz poética. ¿Ya? Me interesa destacar también esto que tiene que ver con las imágenes poéticas o lo que hemos llamado las metáforas, ¿no?
y decirles, ¿cierto?, que evidentemente el mundo de las imágenes es lo que sustenta el mundo poético, que a veces en un poeta hay algunas imágenes recurrentes. Hemos visto algunos poetas donde hay imágenes recurrentes, no hemos leído tantos poemas de los autores, pero por ejemplo la situación, ¿cierto?, de Gabriela Mistral, el Elqui, el Valle de Elqui es una imagen recurrente en toda su lírica, ¿ya? O en Neruda el mar, o en Huidobro el espacio y todo lo relacionado con el espacio, ¿cierto? En Huidobro está el aeroplano, el globo, ¿cierto?, aerostático, distintos tipos de situaciones que nos hablan del aire, ¿no? Altazor es la caída, ¿cierto?, de un hablante que iba en paracaídas, ¿no? Entonces, en Huidobro la imaginería siempre es aérea, ¿no? Y el poeta es recurrente en eso. Entonces, eso también lo observa Villegas, a veces en un poeta, dice él, a veces en un grupo poético o en un momento histórico. Eso es interesante, ¿no? Que en un momento histórico ciertos poetas hablen de las mismas imágenes, ¿ya? Bien, ¿cierto? Y algunas predominan en periodos literarios, ¿ya? Y luego, ¿cierto?, retomar que hay constituyentes de la lengua que nosotros hemos mencionado hasta esta parte del curso, ¿no? El lenguaje denotativo, connotativo. Hemos mencionado algunas cosas de la métrica y de la estrofa, el ritmo, tema en el que todavía no entramos, ¿cierto? ¿Ya? Acá vamos en la funcionalidad, página 763. A veces algunos de los aspectos son más reveladores de lo poético que de lo histórico, interesante, en otras ocasiones sucede lo contrario. Es decir, algunos aspectos de un poema pueden ser más reveladores de lo que es la poesía en sí, que del momento histórico en el que se escribió. Pero otras veces, dice él, puede suceder lo contrario. Puede que el poema hable más de la historia, de su contexto de producción, que de la poesía en sí, ¿ya? O sea, lo que está diciendo Villegas aquí hay que irse con cuidado, ¿no? Porque no todos los poemas son iguales, ¿m? Y todos tienen distintos énfasis, ¿ya? Y acá la columna derecha de la página que recién estábamos revisando, ¿cierto? El principio básico es concebir el poema como una estructura, cuyos constituyentes funcionan de manera integrada, ¿cierto? Es decir, si bien es cierto podemos separar los componentes de un poema para estudiarlo, hay que entender siempre que el poema es un objeto estético en conjunto, ¿no? Y que del análisis individual de los poemas siempre vamos a obtener hipótesis parciales que expliquen el poema en cuanto totalidad por su pertenencia a una estructura mayor. ¿Ya? O sea, en el fondo, ¿no? Nosotros podemos hacer un análisis muy acabado de un poema, pero ese análisis siempre va a ser parcial, porque un poema está en contacto con muchos sistemas, ¿no? Por una parte con el poemario al cual le dio origen o donde fue publicado ese poema. Supongamos Oda a unas palomas. Podemos entender Oda a unas palomas, pero luego deberíamos entender poemas y antipoemas, que es el libro en el cual Parra incluyó este poema, que es de 1954, ¿cierto? Poemas y antipoemas. Y luego, ¿cierto?, entender el poema en el contexto de la obra de Parra, y luego entender el poema en el contexto de la autopoesía, y quizás Parra dialogando con otros autores. Por lo tanto, siempre un análisis va a ser parcial, ¿ya? Nunca vamos a poder hacer conclusiones, podríamos decir, totalizantes sobre un texto, ¿ya? Bueno, evidentemente, ¿cierto?, la valoración poética de la cual menciona Villegas acá, el análisis individual del poema es un inicio, ¿no?, de lo que se podría hacer para analizar lírica. O sea, lo que él plantea es que hay que pasar, ¿cierto?, a crear una historia de la lírica, ¿no?, a periodizar, por ejemplo. Y luego, ¿cierto?, me interesa destacar que hay factores importantes en el análisis lírico, la visión de mundo que hay en un poema, ¿cierto?, y la concepción de la poesía. O sea, en ese texto, ¿qué se piensa que es la poesía? ¿Podemos encontrar una reflexión de la poesía en sí? Es otra pregunta interesante para los análisis, ¿ya? Y eso, ya es por lo menos desde mi lectura, lo que yo considero relevante para los objetivos de este curso, ¿ya? Y he hecho
lo sé bien, un recorrido bastante rápido por lo que plantea Villegas, tratando de mostrarles las ideas generales del texto. Y me gustaría que hiciéramos como un mini resumen de todo lo que podríamos analizar ya hasta este momento del curso, ¿ya? Podemos hablar del hablante, podemos hablar de la actitud lírica, podemos hablar del temple de ánimo, podemos hablar del tono de un poema, podemos distinguir algunos subgéneros, 3 subgéneros, ¿cierto? ¿Qué más podemos hacer? Podemos hablar del lenguaje connotativo y denotativo de un poema, ¿ya? Y podemos distinguir algunas metáforas, ¿cierto? Vamos a ver más figuras, ¿ya? Pero por ahora, ¿cierto? Sería súper bueno que entendiéramos la metáfora, ¿ya? Y podemos, creo yo, captar un poema, podemos comprender un poema, y, como yo les decía, establecer algunos rudimentos de análisis, entendiendo lo que decía Villegas, que toda lectura de un poema siempre va a ser parcial. El poema se ubica en un eje, por decirlo así, donde confluyen múltiples sistemas, y los sistemas pueden ser congruentes entre sí o completamente distintos, y aportar distintos significados del texto también, ¿ya? Eso, no sé si hay alguna pregunta sobre el texto de Villegas, luego de toda esta rápida pasadita que yo le di, y subrayando ahí algunas cosas que me parecían importantes. ¿No? ¿Están seguros? ¿Seguros, chicos? ¿Está todo ok? Bien. Qué bueno entonces que me queda un ratito porque yo les dejé una tarea en la clase pasada y quiero preguntarles cómo les fue con la tarea. ¿Leyeron los sonetos a Laura o no? De Petrarca. ¿O nadie está haciendo las tareas? Porque a ellos les había dejado una tareita, si ustedes se fijan. Lectura atenta de los textos, elegir un Sí, soneto. profe, yo la hice. Adriana, qué bueno. Cuéntame, ¿qué hiciste? ¿Qué soneto escogiste? ¿Cómo trabajaste con el texto? Hice En la muerte de Laura. ¿Ya? Primero vi qué tipo de... ay, se me olvidó el nombre. De rima era. ¿Ya? Y abrazada. Las dos primeras son abrazadas, sí, Muy bien. estrofas. Y las otras son alternadas. Perfecto. Eso de acuerdo a la distribución. Ahora, de acuerdo a la naturaleza de la rima. La rima de este soneto en la muerte de Laura, ¿es consonante o asonante? Es consonante, ¿Por qué? porque coinciden las vocales. Y Por ejemplo, es que no sé cómo explicarle. no, si ibas bien, coinciden las vocales y las consonantes, ¿ya? Las consonantes, Recuerden sí. que se llama consonante por eso, apréndanselo así, las consonantes y las vocales. Ya, continúa. No sé qué más. El hablante lírico, ¿Ya? enunciativa. Perdón? No te escucho. Enunciativa, pero es La que no actitud estaba lírica. segura. La Sí, actitud. ¿Ya? ¿Tú me puedes decir en qué huellas textuales te fijaste para, cómo llegaste a esa respuesta? De que era una actitud porque lírica. hablaba siempre de ella. ¿Ya? No hablaba, fíjense qué interesante eso, no hablaba o sea, no hablaba con ella, sino que hablaba de ella, De ella, ¿cierto? sí. Y bien, perfecto, ya. Raramente, ¿cierto? Estos sonetos de actitud enunciativa generalmente son carmínicos, pero fíjense en esto, ¿ah? Si bien es cierto, está bien lo que dice Adriana, ¿cierto? Está hablando aquí de Laura, ¿cierto? Su cabellera de oro, su risa, bla, bla, bla. Fíjense en los tercetos. Y sin embargo, vivo todavía. Yo amé. Claro, que ahí cambia, po. Exacto, ahí cambia, ¿cierto? Hay una clara tendencia, si tuviéramos que analizar este texto, por ejemplo, en ese esquema de captar, comprender, analizar, podríamos decir que la actitud lírica acá es
Hay una tendencia, o mejor dicho, claramente en los cuartetos hay actitud enunciativa, como dices tú, Adriana, pero en los tercetos la actitud cambia y se vuelca hacia el sujeto, lírico, carmínica. Vivo todavía, está dividido el poema. Está como parejito así, mitad y mitad, ¿ya? Vivo, amé, mi nave surca la extensión vacía, ¿cierto? Mi canto amoroso termina. Bueno, porque se murió Laura, ¿cierto? Ya. Bien, Adriana. A ver, ¿qué más me cuentas del poema? Porque había que hacer otras cosas, no sé Sí, qué más trabajar. igual separé un poco las sílabas métricas, o sea, las separé todas, pero ¿Ya? no sé si están bien separadas porque no sé bien las reglas como para separar las sílabas métricas. Pero, por ejemplo, ¿hay algún verso en que no te dio 11? No, Todos te dieron 11. sí. Ya, entonces creo que están bien, ¿ya? Porque el soneto es de una rima muy rígida donde todo da 11. Fíjense en otra cosa de este soneto que analizó su compañera. Las palabras últimas de los versos son graves, todas, ¿ya? Toda la lírica clásica casi siempre trabaja con palabras graves en finales de verso. ¿A alguien se le ocurre por qué puede ser esto? ¿Por qué no hay una esdrújula o por qué no hay una aguda? Amorosamente, constante, distante, gente, reluciente, semblante, semejante, siente, todavía, tanto, vacía, canto, alegría, llanto. Todo es grave. ¿Por qué no, los poetas no ocupan las agudas ni las esdrújulas? ¿Alguien sabe? Se los voy a explicar ahora. Eso es porque existe algo que se llama la ley del acento final, ¿ya? Si la palabra es grave, lo que vale es el conteo que ustedes hacen normal, ¿ya? O sea, por ejemplo acá, sus ojos, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Aquí, 5, 6, 7, ese es un fenómeno, y después se los voy a explicar bien, 8, 9, 10 y 11, ¿no? Ahí están las 11. Si es grave, queda igual, quedan las 11. Pero si esta palabra fuera aguda, la ley del acento final dice que se le tiene que sumar una sílaba al verso. Y ahí vamos a poner 11 más 1, 12. Y si fuera grave, perdón, si fuera esdrújula, al revés, se le resta una. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo, creo que Gabriela Mistral terminaba su poema, uno de sus versos con la palabra mágico, en Sol del Trópico, ¿no? Si contáramos esas sílabas métricas de ese verso, por la palabra final tendríamos que restarle una. Entonces ahí ponemos 11, por decir algo, 11 menos 1 es igual 10. Aquí vamos a volver a las matemáticas con la ley del acento final, ¿ya? Eso, ¿ya? Así que me imagino que están bien. Luego vamos a volver a estos textos también para revisar la métrica ya con más detalle, Adriana. ¿Pudiste hablar algo, como esbozar algún análisis sobre una caracterización del hablante lírico, más allá de la actitud, sino, por ejemplo, ¿hay en el poema algún dato del hablante? ¿O pudiste como reflexionar un poco del tema de este soneto? Ah, sí. Primero pensé que era como el dolor de la muerte de su amada, pero ¿Ya? luego lo seguí leyendo de nuevo y según mi análisis es como él está hablando como de cómo él la veía y ahora vive su dolor, recordándola. Sí, bien, y entonces ahí como tú dices se conjugan y eso fíjense cómo va en coherencia con las actitudes líricas. O sea, hay un tema ahí en el poema de Laura, pero también hay un tema de él, de qué pasa con él cuando Laura fallece, ¿no? Y que él tiene que seguir viviendo. Y que aquí claramente dice que está mal, a ciegas, sin la lumbre, la metáfora, ¿no? Laura es la luz, sin la lumbre que amé tanto, surca mi nave la extensión vacía. Y más encima va a terminar mi poesía, ¿no? Eso dice el último terceto, es terrible. Termina mi poesía porque mi alegría se secó
Y ya, ustedes saben, la lira es un instrumento musical súper antiguo, que es como el estereotipo del poeta antiguo, ¿no? Poeta en la lira. Y mi lira ya se convertía en llanto, o sea, ahora me dedico a puro llorar nomás, ¿no? Entonces, el hecho del cambio de actitud lírica va en consonancia con el significado del poema. Primero, claro, el duelo por Laura, lamentar cómo su cuerpo hermoso está fallecido ahora, pero también después preocuparse del rollo personal, digamos, ¿no? Y es que él está pésimo, y también hay un tema quizás de frustración y de dolor, y también de que se termina lo que a él le daba sentido a su vida, que es la poesía. El amor de Laura es la poesía. Eso es lo que dice este soneto, así de tajante, ¿no? La poesía existe porque existe Laura. Y una vez que Laura deja de existir, también deja de existir la poesía, ¿ya? O sea, como explicábamos en la clase anterior con la cuestión del soneto, es cierto, una adoración pero total, ¿no? Una adoración total. Laura es como el sol, por decirlo así, y toda la vida de él gira en torno a Laura, ¿ya? Incluso su arte. Y entonces, bueno, excelente, Adriana. Muchas gracias por lo que señalaste y Gracias, profe. sobre el poema. Excelente. Así va a ser la prueba, ¿ya? Va a estar el texto y ahí hay que aplicar todas las operaciones, habidas y por haber que hemos hecho, ¿cierto? ¿Qué palabra está denotando? ¿Qué palabra está connotando? ¿Hay metáforas? ¿No hay metáforas? ¿Cuál es el tema? ¿Cómo se siente el hablante? ¿Cierto temple de ánimo? Etcétera, ¿ya? Mañana vamos a ver otros 2 géneros más, ¿ya? Y voy a contestar todas las dudas que surjan sobre la materia, obviamente, porque ya viene la prueba, ¿ya? Entonces, ojalá mañana no faltara clase para preguntar si es que es necesario. Bueno, y por ahora los dejo hasta aquí. Un abrazo a todos y a todas. Gracias, profe. Gracias, Gracias a profe. ustedes. Gracias, profesora. Cuídense mucho, que estén bien. Nos vemos mañana. Chau, chau. Mañana nos vemos.